Iglesia amada, que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta mañana. Así lo recibo. Reciban ustedes un cordial saludo de este vuestro servidor. Y me uno al saludo de bienvenida de parte de nuestro pastor y de la iglesia a los hermanos que nos están visitando hoy por primera vez. Y oramos a Dios para que la estadía de todos aquí nos sea del máximo provecho. Así que vamos a la palabra. Puedes alistar tu cuaderno de notas, tu esfero, y confiamos en que el Señor nos va a hablar en esta mañana. A mí de primero. En lo que tú vas preparando tu esfero, quiero decirte que el tema del que vamos a hablar hoy es de tal trascendencia, es una demanda, es una exigencia de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es la primera exigencia, la primera demanda que el Señor le hace a todo ser humano que quiera acercarse a Él para tener una relación con Él. Es una exigencia que viene antes del mandato de creer en el Evangelio. Tú sabes que Dios nos llama a que creamos en Él, en el Evangelio. Pero antes de ese mandamiento a creer en el Evangelio hay una demanda que Él hace. Y es de la que te voy a hablar. Y esa exigencia viene aún antes del mandato a bautizarnos en agua. Hay algunos hermanos que están próximos a bautizar, a bajar a las aguas bautismales. Bueno, hay una instrucción de parte de Dios, una demanda, una exigencia que es previa al bautizo en agua. Que si no se cumple con ella, es preferible que la persona no se bautice. Tú sabes que Cristo perdona pecados, ¿cierto? Él murió para perdonar nuestros pecados. Pero aún antes del ofrecimiento del perdón del pecado, hay un requisito, una exigencia que Él le pone a la persona que quiere que sus pecados sean perdonados. De eso es que te vengo a hablar hoy, hermano, pero nos tiene en suspenso. Díganos el tema. No, tú sabes que el Señor también promete que el que cree en Él, el que de verdad pone su fe en Él, puede y recibe efectivamente el Espíritu Santo como un sello en el corazón. Pero aún antes de que esa promesa de que recibamos el Espíritu Santo se cumpla, hay un requisito que Dios nos impone, y es el arrepentimiento. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy, el arrepentimiento. Y si quieres poner a manera de título en tu cuaderno de notas, dice: es imperativo que te arrepientas. Voy a repetir: es imperativo que te arrepientas. Y esto es de primero para mí. El hecho de que yo lo ponga así en tercera persona no quiere decir que yo no estoy incluido allí. Ahora vamos a ver qué es esto de que es algo imperativo, o sea, es algo obligatorio, es mandatorio, es una necesidad. Eso nos cobija a todos, independientemente de nuestro trasfondo. Vamos a lo que dice la palabra. Vamos a Hechos, la primera lectura, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, ya te digo el versículo, pero ubícate en el capítulo 17. El contexto es el apóstol Pablo en una ciudad de aquella época que se llamaba Atenas. Una ciudad donde abundaban los intelectuales, filósofos, grandes pensadores. Pero abundaba también la idolatría, toda forma de idolatría. Ellos se inclinaban ante cualquier imagen. Todo lo que se les viniera a la cabeza, ellos hacían una imagen de talla y se les inclinaban y adoraban. Tenían hasta un nicho allí vacío que decían al Dios no conocido, por si aparecía a algún otro invento por ahí de su imaginación. Ellos también inclinarse ante eso. Entonces el apóstol Pablo, a través de una serie de circunstancias, es usado por Dios para presentar el evangelio a los habitantes de esa ciudad. Y él hace su exposición y concluye con las siguientes palabras. Hechos 17 te dije, ¿verdad? Vamos al versículo 30. Dice:
Este es Pablo hablándole a ellos, a los atenienses. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, diga manda. O sea, es imperativo, esto es mandatorio. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Quién manda? Algunos hombres. En algunos lugares del planeta. O sea, no importa de qué nación venga yo, no importa de qué estrato social, no importa de qué raza, no importa de qué afiliación política proceda yo. Él manda a todos los hombres a que se arrepientan. Es contundente esto. Por eso el título, es imperativo que te arrepientas, es imperativo que me arrepientas. Si quiero, si aspiro a tener una relación con el Señor Jesucristo. Mi hermano, y es tan importante esto del arrepentimiento que Dios está dispuesto a pasar por alto, así como los atenienses, los días de nuestra ignorancia, los tiempos de nuestra ignorancia. En el caso de ellos, la ignorancia era la idolatría. Pero pon tú cualquier comportamiento, hábito o estilo de vida que te haya caracterizado en el pasado, o el que escuche esto por el canal. Dios está dispuesto a pasar por alto eso con una condición, si cumplimos con el requisito de arrepentirnos. No, que es que yo estuve en el crimen, en el hampa. Bueno, esos eran tus días de ignorancia. Si te arrepientes y vienes a Cristo, Él pasa por alto eso y perdona. No, que yo practiqué la hechicería, yo fui un sacerdote de las tinieblas de alto rango. Días de la ignorancia, pero si te arrepientes, el Señor pasa por alto esos días de la ignorancia. No, que yo me entregué a una vida de inmoralidad sexual por muchos años, dañé a mucha gente, abusé de mi cuerpo. El Señor está dispuesto a pasar los años de la ignorancia por alto si uno cumple con este requisito. Mira lo que dice el verso 31, y esto le añade importancia al mandato de arrepentirnos y a la importancia de arrepentirnos. Dice, por cuanto ha establecido un día, diga un día, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, aquí está hablando de Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mira otro aspecto que caracterizaba la predicación de nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Ellos predicaban a Cristo como Salvador, pero también lo predicaban como juez. Y aquí Pablo lo presenta como juez. Nosotros no tenemos duda de la efectividad y la contundencia de nuestro Señor Jesucristo en su papel de Salvador, ¿cierto? Él hizo un trabajo completo, excelente, dijo, consumado es. Y dice la palabra, dando testimonio de eso, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que como Salvador es eficiente, es contundente y es efectivo. Pero no se nos olvide que también es juez, y como juez también va a ser contundente, eficiente y efectivo, y juzgará a cada ser humano con justicia, porque aquí dice a todo el mundo, con justicia. Esta es una de las razones por las que nos tenemos que arrepentir si no lo hubiésemos hecho, de nuestra vana manera de vivir. Porque el que rechace a Jesucristo aquí en la tierra como Salvador, un día se lo va a tener que encontrar como juez, cara a cara. Y yo no quisiera estar en esa posición. Yo no quisiera que ninguno esté en esa posición. Porque como juez es severo. Tú lo lees allá en Apocalipsis y dice que tiene ojos como llama de fuego. Entonces es mejor aceptarlo, es mejor arrepentirnos aquí y aceptarlo como Salvador y conocerlo como Salvador. Y ser librados de la ira del Cordero, de la que se habla allá en Apocalipsis. Mis hermanos, y cuando uno tiene esto presente, la displicencia en uno desaparece, la intermitencia desaparece.
Uno le va, como decimos aquí en esta parte de Colombia, uno le va jalando al respetico porque reconoce lo que dice la palabra, que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto, ¿qué dice tu Biblia? El juicio. O sea, o lo aceptamos como Salvador o lo enfrentamos como juez un día. Y Él es vertical. Entonces la necesidad de arrepentirse es tal que le hemos colocado el título: es imperativo que te arrepientas, Joao, si no lo hubieras hecho. Esto del arrepentimiento lo compartíamos el viernes. Muchas de las cosas que voy a compartir ahora las transmitimos el viernes en la clase número 3, como lo acotaba nuestro pastor, las clases bautismales. Pero esto del arrepentirse es el primer paso para entrar al reino de los cielos. Diga, el primer paso. Por eso decía al principio, es el primer requisito, es la primera demanda, la primera exigencia, antes que cualquier otra. Y el primero en el Nuevo Testamento que abrió su boca con este pregón fue Juan el Bautista, precursor de la llegada o de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de la aparición pública de nuestro Señor Jesucristo en Israel en aquella época. Y miren con qué mensaje vino Juan el Bautista después que el Señor lo preparó en el desierto. Mateo capítulo 3. Y va buscando Marcos 1 para ir ganando tiempo. Mateo 3, verso 1. Llegamos. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira la primera instrucción, la primera demanda, el primer requisito, como tú lo quieras llamar. Arrepiéntete. No, que yo quiero seguir al Señor. Arrepiéntete. No, pero que es a mi manera, no es a la manera del Señor, es arrepiéntete. Juan, su ministerio fue de gran impacto, pero de corta duración en el tiempo. Creo que 6 meses duró su ministerio, así lo quiso el Señor. Él fue vilmente encarcelado por confrontar a un líder político de la época, y eso le costó la vida. Después que él fue encarcelado y decapitado, aparece el Señor Jesucristo. Perdón, antes de ser decapitado, pero estando encarcelado Juan, aparece el Señor Jesucristo en escena, en su ministerio público. Y su primer mensaje llevaba la misma línea que Dios le había dado a Juan. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 14. Verso 14 y 15. Vamos a leer esos 2 versículos. ¿Me confirma si está apareciendo en la pantalla? Listo. Entonces voy a acelerar un poco porque están en la pantalla recibiendo ustedes la ayuda. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y mira el pregón, el mandato, la instrucción: arrepentíos y creed en el evangelio. Por eso te decía que antes del mandamiento de que creamos en el evangelio hay un requisito que hay que cumplir. Si yo no me arrepiento, yo no voy a tener la capacidad de creer, de tener fe en el evangelio. No se puede. Y tal vez a eso se deba la intermitencia de muchos hermanos que a veces se le acercan a uno: hermano, yo quiero tener fe, yo quiero no ser tan intermitente. Yo estoy fogoso el domingo en la iglesia, pero el lunes yo siento ya que como que la energía baja y entro en depresión. Después el martes me siento otra vez gozoso, pero el miércoles ya nuevamente mi fervor baja. Tal vez es muy probable que la intermitencia en ese creer, en ese mantenerse en la fe, se deba a que haya áreas con las que no se ha cumplido este requisito o en las que no se ha cumplido este requisito de arrepentirse. Porque él no dice primero cree y arrepiente, sino arrepiéntete y después crees. O sea, después del arrepentimiento como que hay una libertad para recibir fuerzas de parte de Dios para poder creer en el evangelio. Entonces no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema que es fundamental.
De hecho, en Hebreos, el autor a los Hebreos habla de los rudimentos o del fundamento doctrinal del creyente. Y habla de 6 temas, como lo hemos mencionado. Y de primero está el arrepentimiento de obras muertas. Después habla de la fe en Dios en segundo lugar. Después creo que habla de las doctrinas de bautismos. Después habla de, recuérdenme, la imposición de manos. Después habla de la resurrección de los muertos. Y el sexto es el juicio. Entonces el arrepentimiento, si tú lees todo el Nuevo Testamento, el arrepentimiento, ese es el orden del mensaje. Arrepiéntete y después cree. Arrepiéntete y después viene la fe en Dios. Obviamente para uno arrepentirse tiene que Dios haberle activado algo de fe inicialmente para creer el mensaje. Viene la convicción de pecado. Bien, estamos estableciendo el fundamento doctrinal de que este tema y este orden es el que se ve en el Nuevo Testamento. Empezamos con Juan el Bautista, seguimos con Jesucristo al iniciar su ministerio, pero si tú buscas Lucas 24, 46, que es después de Cristo haber muerto, sido sepultado y resucitado, previo a ascender a los cielos, él dice lo siguiente y uno confirma con lo que vamos a leer que Cristo nunca cambió el mensaje se mantuvo durante todo su ministerio terrenal. Lucas 24, 46, y esto se lo dijo Jesucristo a sus discípulos, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Viste por qué yo afirmaba al principio que antes de que la oferta o el ofrecimiento de que tus pecados te sean perdonados hay que cumplir con un requisito? ¿Cuál es? El arrepentimiento. Cristo no promete perdón de pecados a quien no se ha arrepentido. Y ya Él murió y Él pagó por los pecados. Pero tú eres beneficiario de eso y yo soy beneficiario de eso, de ese perdón, en la medida en que cumplo con este requisito y me arrepiento. Y dice comenzando desde Jerusalén, pero dice a todas las naciones. O sea, en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra, llegando a Colombia. Tú no das gracias a Dios por el ministerio de la reconciliación. Que Dios lo ha utilizado para preservar esta línea, este mensaje, y hasta el día de hoy ha llegado el mensaje del arrepentimiento. Eso es lo que se predica aquí. Que uno aborrezca el pecado y busque la santidad. No somos exclusivos, hay muchas otras congregaciones que están predicando esto en línea con la palabra. Pero se ha cumplido lo que dice el Señor, empezando por Jerusalén. Hay que predicar esto, arrepentimiento y perdón de pecados, pero a todas las naciones. Y nosotros hacemos parte de las naciones de la tierra. O sea que Dios es fiel. Bien, ahora el surgimiento público de la iglesia. El día que hubo el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Eso se conoce dentro de los estudiosos como el nacimiento de la iglesia. Dios usa de manera magistral al apóstol Pedro y le predica a una gran multitud que había venido de diferentes naciones, siendo judíos, pero viviendo en diferentes naciones, que habían venido a celebrar la fiesta en Jerusalén. Dios usa a Pedro para predicar el evangelio. Y tal fue el respaldo del Espíritu Santo recién derramado sobre ellos que hubo una convicción de pecado sobre la multitud. Ellos fueron compungidos de corazón, dice la palabra. Ellos entendieron su condición y le hicieron una pregunta al apóstol Pedro. ¿Qué haremos? Ya entendimos que somos pecadores, pero ¿qué tenemos que hacer entonces para solucionar este asunto? No aguantamos más, la angustia era tal. Ese poder de convicción de pecado. Hechos capítulo 2, verso 38. Vamos a leer el 38.
Vamos a leer el 37. Ellos que escucharon la predicación del evangelio. Verso 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y mira la instrucción que le da Pedro de parte del Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora entiende por qué al principio en la apertura dije: antes del mandato y de la instrucción de bautizarse en agua, hay que cumplir con el mandamiento de arrepentirse. Antes de aspirar a recibir el Espíritu Santo dentro de nosotros, hay que cumplir con la demanda que pone Jesucristo en su evangelio de arrepentirnos. ¿Está quedando claro hasta allí, mis hermanos? El orden que establece el Señor, y sabemos que Dios es un Dios de orden. Ahora, vamos a establecer aún más el fundamento de la importancia del arrepentimiento. Es decir, este no es un tema menor. Este es un tema al cual tanto el cielo como la tierra le imprimen tal peso y tal valor que dice el Señor Jesucristo, no lo busques, Lucas capítulo 15, cuando tengas tiempo lo lees. Él da dos parábolas, una la de la oveja perdida y otra la de la moneda perdida. En una presenta un pastor de ovejas que tiene 100 ovejas. Y de las 100 hay una que se le pierde, quedan las 99 allí seguras, resguardadas, y él va y busca a la número 100. Y dice que cuando la encuentra, él se goza. Y Jesucristo utiliza esa parábola, esa ilustración, para revelarnos algo que ocurre en el cielo cuando alguien se arrepiente. Dice esto, o no sé si lo podemos proyectar para que todos lo veamos. Lucas 15:7. Lucas 15:7, pueden mirarlo en la pantalla. Os digo que así habrá gozo. No está proyectado todavía. Y no me han corregido. Os digo que así habrá. Yo esperaba la corrección. Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Después presenta allí mismo otra parábola, la de la moneda perdida. Alguien que pierde una moneda y la encuentra. Después de ser diligente y se goza y llama a las vecinas y se goza. Dice el versículo 10. De la misma manera, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, cuando se cumple con esta exigencia, hay fiesta en los cielos. Y si hay fiesta en los cielos, debe haber fiesta también en nuestro corazón cuando veamos que alguien procede al arrepentimiento, que a alguien Dios le concede la gracia de arrepentirse y nosotros somos testigos de eso. Ahora, pero hay otra cara de esa moneda. Así como el arrepentimiento genuino de un pecador produce gozo en los cielos y en los ministros del evangelio y en los hermanos, la falta de arrepentimiento, especialmente en una congregación, en una iglesia donde todos se hacen llamar cristianos, produce tristeza y produce lloro, produce llanto. Vamos a mirarlo en 2 Corintios capítulo 12. Vamos a arrancar desde el verso 20. Hasta ahora estábamos compartiendo esta parte con los hermanos que van a bajar, si Dios lo permite, a las aguas bautismales en mente. Pero a partir de aquí nos vamos a hablar a todos, a la iglesia. Porque esta es una carta que el apóstol Pablo le escribió a los corintios, a los creyentes en una ciudad que se llamaba Corinto. Por eso se llama a los corintios. Y ya él en la carta anterior, en la primera, ya los había reprendido por diferentes situaciones y desórdenes que se estaban formando. O sea, no era la primera vez que él le tocaba poner orden, hacer un llamado al orden. Mire lo que dice el verso 20. Estamos allí, 2 Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. O sea, en santidad. Él anhelaba verlos en santidad. Él decía, porque él no estaba con ellos ahí, él estaba en sus misiones, en sus viajes misioneros.
Él decía, tengo un temor que cuando yo llegue a visitarlos, a verlos, no los encuentre en santidad. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Es decir, que tengan que ver mi severidad cuando los esté corrigiendo. Dice que haya entre vosotros, y hay una lista de 8 pecados. Diga, 8 pecados. Que haya entre vosotros contiendas. ¿Contiendas qué son? Peleas abiertas, mi hermano. Abiertas, así. Yo la tengo contigo y esto no te lo acepto, yo tampoco te lo acepto. Y dice en una de las correcciones de las reprensiones del apóstol Pablo, que las contiendas eran tales que los hermanos se estaban demandando en los juzgados. ¿Tú puedes imaginar eso en una congregación? Yo demandando a mi hermano Jorge Pico. Eso no tiene presentación. Ese era el nivel de contienda. Eso no se debe dar en una iglesia. Dios nos guarde, Jorge Pico, de estar en una situación como esa, con el amor que nos sentimos nosotros, los unos por los otros aquí. Segundo, envidias. Envidias, es decir, cuando Dios usaba más a un hermano, o cuando la empresa de un hermano era prosperada y bendecida, había algunos hermanos que les daba como un escozor, como un picor, como, ¿tú entiendes? Como una rasquiña. Pero ¿por qué a él? ¿Por qué a mí no? ¿O por qué siempre lo nombran a él? ¿O por qué siempre la nombran a ella? Había envidias. Iras, o sea, explosiones, estallidos de enojo. Cuando le pisaban el callito a alguien, eso no había dominio propio. Divisiones, es decir, había facciones, había partidos internos. No, a mí me gusta cuando predica el apóstol Pablo, porque ahí sí hay poder. Cuando él predica hay poder. Y decía otro grupo, no. A mí me gusta es cuando predica Apolo, porque Pablo es tosco en la palabra. Aunque no en el conocimiento, pero él es tosco. En cambio, Apolo es de espíritu fervoroso. Decía, no, a mí no me gusta ni Pablo ni Apolo. A mí me gusta cuando predica el apóstol Pedro. ¿Sabes cómo lo usó Dios allá en Pentecostés? Es un hombre poderosísimo. Dividiendo a Cristo. Y Pablo les tuvo que decir en cierta ocasión, ¿acaso está dividido Cristo? Murió Pablo, murió Cefas, murió Apolo por ustedes. El que da el crecimiento es el Señor Jesucristo. Nosotros somos simplemente obreros que vamos sembrando la semilla. Entonces había divisiones allí. Mi hermano, y me estoy deteniendo aquí para que nos examinemos, porque esta es una mañana para examinarnos. Porque nuestro hermano Fernando en la intercesión, los que estuvieron temprano, decían, hay veces uno, bueno, yo no sé si él se incluía, no recuerdo, pero él decía, hay veces se está exponiendo el mensaje y en la mente del creyente hay una murmuradera. Hay murmuración y cosas que no salen por la boca, pero que el Señor escucha, porque el Señor escucha los pensamientos. Entonces es bueno que nos revisemos si algunas de estas cosas que Pablo tuvo que corregir y reprender en los Corintios puedan estar amenazando con manifestarse en nuestro interior o en medio nuestro. Maledicencias, o sea, hablar mal de otra persona abiertamente. Hablar mal de los líderes, hablar mal de los pastores, de los hermanos, de los servidores. No, porque es que lo que no me gusta es que me digan que me tengo que quitar de puesto, pero ¿por qué me tengo que mover de aquí? Y hay gente que lo verbaliza. Y no entendemos a veces que las peticiones, los pedidos que nos hacen para cambiarnos de lugar es para reacomodarnos, para que quepamos todos y para que todos estemos contentos. Pero hay veces uno tiene como complejo de Dios. Y uno dice, no, a mí no me pueden hablar así. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si supiera quién soy yo, ay, ¿quién eres tú? En el primer nacimiento descendiente de Adán y Eva, y por ahí todo se perdió. Mis hermanos, hay veces somos aparentemente tan delicados, pero esa delicadeza lo que encubre es una soberbia de parte nuestra, porque creemos que somos intocables, que si estoy cómodamente sentado no se me puede pedir el favor que me cambie de silla.
Entonces hay abiertamente críticas. Eso es lo que no me gusta de ahí de la iglesia. Predican bien la palabra, pero punto suspensivo. Se inventan peros. La mente de uno es así. A diferencia de las maledicencias, las murmuraciones son quejas o críticas en secreto. Hay veces en tan secreto que es como decía nuestro hermano Fer, en la mente, en el corazón de la persona. Pero hay veces se asocian dos. Así como el caso de María y de Aarón. Cuando tenían como envidia porque Dios estaba usando más a Moisés. Y maquillaron la envidia, ¿sabes? Con que criticándole. Mira, se casó no con una mujer israelita, sino con una cusita. Pero Dios los destapó porque esa no era su verdadera molestia. Eso era un pretexto. La molestia, ¿sabe cuál era? Llegaron a decir, ¿qué? Solamente Dios habla por la boca de ellos y no habla también por nosotros. Había celos ministeriales. Estaban celosos porque era el hombre que Dios había establecido como líder, como rey, perdón, como jefe de Israel para que lo guiara. Hermano, tú no puedes pelear contra eso. Si Dios puso un hombre al cargo de una congregación, tú tienes que respetar la dignidad del ministro y tienes que respetar la soberanía de Dios que fue el que lo puso. Y si hubiese algo que corregir en el líder que Dios puso, Dios es soberano y poderoso para hacerlo. Yo no estoy llamado a hacer de manera atrevida y abusiva, a igualarme. Mira, y tan es así que Dios tuvo que corregir a Moisés en cierta ocasión. Moisés le faltó dominio propio y no le dio la gloria a Dios, sino que le dio un trancazo a una roca que Dios le dijo, háblale para que le saques agua. Y él se enojó tanto por la incredulidad y la rebeldía y la murmuración de la gente y él le dio un golpe. Y Dios después le dijo, tú eres muy bravito. Pero lo corrigió Dios, el mismo Dios tiene método. Y le dijo, bueno, mira, súbete aquí a esta montaña, mira esa tierra a la que yo te iba a hacer que tú llevaras e introdujeras al pueblo. Mírala, porque la verás, pero no entrarás. Y él rogaba, Señor, no, ya te dije que no vas a entrar. Entonces, mis hermanos, yo no estoy llamado a murmurar, mucho menos del liderazgo. Yo oro. Y si yo en mi mente creyera que hay algo para corregir, Señor, tú los pusiste, la responsabilidad es tuya. Pero respeto la dignidad del cargo, respeto la dignidad del ministro y valoro el amor con el que los ministros se entregan a Dios y se entregan a nosotros para edificarnos. Y así se mantiene el respeto, mi hermano. Y así se mantiene la reverencia y el temor reverente ante nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo tenían los de Corinto. Soberbia, dice, estamos todavía en el versículo 20, ¿verdad? Soberbia, o sea, actitudes arrogantes, gente que no camina sino que levita. Oh, porque sacaron un demonio. Oh, mira, yo no soy como los de Seba, yo sí tengo poder. Hay veces que esas cosas no se dicen, pero se piensan y la actitud de soberbia se delata, se revela en el caminar, en la forma de caminar. No, porque yo sí canto. Yo debería estar liderando los coros celestiales. ¿O por qué no me ponen a mí? O sea, si uno se descuida, mi hermano, la soberbia se le va levantando porque todos tenemos talentos que Dios nos da, todos tenemos dones. Pero la gloria siempre será para Él. Dice la palabra, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste de parte de Dios, ¿por qué te jactas? O sea que no hay lugar para la soberbia en la iglesia, o no debe haber. Y el último de los errores que ellos en los que estaban incurriendo, ¿qué dice tu Biblia? ¿Qué dice la pantalla? Desórdenes, conducta indisciplinada y rebelde. Y aquí vuelvo al orden que se debe guardar en este lugar. No nos debe molestar. ¿Por qué nos debe molestar cada vez que la gente, las personas a las que Dios delegó para que aquí se preserve el orden, nos los recuerde y ejecuten las instrucciones del Señor? ¿Por qué nos molesta cuando nos dicen que tenemos que hacer buen uso de los baños? ¿O que es que nos gusta andar en desorden? Nos gusta hacer lo que nos da la gana. Estas cosas, mis hermanos, parecen minúsculas, parecen menores, pero cómo deterioran la vida de una iglesia. Y por eso Pablo las combatió.
Sí, son zorras pequeñas que dañan, echan a perder el viñedo. Cositas pequeñas, porque tú te imaginas que pecado nada más es fornicar, nada más es hacer brujería, nada más es tomar alcohol, adulterar, pero estas cosas van minando, van minando, van minando. Y cuando un ministro ve que esto está en creyentes viejos de años, que no se han arrepentido de estas cosas, mira lo que produce, no produce gozo en los cielos. Mira lo que produce el verso 21. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. ¿Y qué lee tu Biblia? Y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Aquí menciona ahora sí 3 pecados bien groseros, aparte de las 8 zorritas pequeñas estas que mencionamos ahora. Había inmundicia, o sea, impureza moral en general, de todo tipo. Imagínate el más grotesco de los pecados se estaba manifestando. Hay fornicación, es sexo fuera del matrimonio, sin estar casados, sin estar bendecidos por Dios, unidos en vínculo matrimonial. No, es que eso no es fornicación, mi hermano. Nosotros hemos consentido, somos adultos, yo no la estoy obligando a ella, ella no me está obligando a mí. Bueno, pero a los ojos del Señor, eso sí, no ha sido bendecido por Él bajo la unión matrimonial, eso es fornicación. Y dice la palabra que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Y recuerda quién es el juez, al que si no aceptamos como Salvador lo vamos a tener que enfrentar allá en juicio. O sea que si Él dice, no, mira, ve, tienes que casarte, tienes que casarte. No dices tú que es tu Señor. Claro, yo digo que es mi Señor, entonces le obedezco. Ahora, todas estas cosas, mis hermanos, inmundicia, fornicación, lascivia, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes, eran cosas comunes en Corinto. Pero Pablo dijo, no, es que la iglesia no pertenece a este rey, no es de este mundo. Nosotros pertenecemos a otro reino y esas cosas las pueden tolerar allá afuera. Pero en la iglesia no. Y él era vertical en ese sentido. Por eso es que tú hay veces sientes la verticalidad del púlpito y sientes el quemón y sientes cómo la palabra raspa. Lo más probable es que en ese momento que sientas el raspón es porque Dios está tocando alguna de estas áreas. Quiero creer de las 8 primeras, no pienso que haya fornicación aquí, que haya inmundicia, que haya lascivia, pero sí las otras cosas pequeñitas que parece que fueran pequeñas. Bien, mis hermanos, ya entendimos, ustedes me pueden decir, ya entendimos, mi hermano, ya entendimos que esto del arrepentimiento es importante, pero díganos, ¿qué es arrepentirse entonces? ¿Qué significa arrepentir? ¿Cómo me arrepiento? Bien, tú sabes que la Biblia tiene 2 partes. Hay un número de libros que conforman lo que se llama el Antiguo Testamento y hay otro grupo de libros que conforman lo que se llama el Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento en su mayoría fueron escritos en un idioma que es el hebreo de aquella época. Y el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que se llama griego. Hasta ahí estamos bien. Entonces, cuando uno quiere comprender qué es arrepentirse, uno va y busca los casos donde la palabra que se traduce al español como arrepentimiento se utiliza y uno va a un diccionario del griego y uno busca el significado y eso le amplía a uno el entendimiento. Y lo mismo hay diccionarios de hebreo español, griego español, bíblico y tú buscas. Entonces tenemos, para que anotes ahí, ¿qué significa arrepentimiento? Viene en el Nuevo Testamento, viene del griego. De una palabra griega, que no la vamos a mencionar porque ninguno de nosotros hablamos griego aquí. Pero la palabra significa cambio de mente. O sea que arrepentirse es cambiar de mentalidad. Cambio de mente, cambio de mentalidad. O cambio en la forma de pensar. En la forma de pensar, ¿qué, mi hermano? En la forma de pensar
acerca de la forma en que nosotros hemos vivido. Tú sabes que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. O sea, tú tienes una forma de pensar acerca de cómo has llevado tu vida. Yo tengo una forma de pensar, una opinión de cómo ha sido mi vida. Por lo general uno piensa que la vida de uno fue buena, ¿no? Buena, una buena vida. Pero no necesariamente es lo que Dios piensa. Entonces requiere un milagro de parte de Dios para que se produzca ese cambio de pensamiento, cambio de forma de pensar. A eso la Biblia lo llama arrepentimiento y es una obra que hace el Espíritu Santo. Dios es el que concede el arrepentimiento. Dios trae convicción de pecado cuando la persona pone el oído para escuchar el Evangelio. Dios produce ese cambio. Ahora tienes que tener tu docilidad y aparecerte en la iglesia, presentarte en la donde el Evangelio sea predicado, para poder tener la oportunidad o la posibilidad de arrepentirme, de haber un cambio de mente. Alguien podría preguntar, hermano, ¿y qué hay de malo en la mente, en la forma de pensar del ser humano? Bueno, la forma de pensar de todo ser humano que no ha recibido a Cristo, y esto es bíblico, que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, que no se ha unido a Él, que no ha recibido la mente de Cristo, lo que caracteriza la mente de esa persona es la enemistad para con Dios. Mira, Colosenses capítulo 1, verso 21, habla de cómo es el estado de las personas cuando aún no son creyentes, cuando no se han unido a Cristo. Y de en qué consiste el milagro que Dios hace al reconciliarnos con Él. O sea, una persona que no se ha reconciliado con Dios es enemiga de Dios en la mente. Diga, en la mente. Mira lo que dice Colosenses 1:21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Quédate ahí. Alguien podría decir, hermano, ¿y qué hay de malo en ser enemigo de Dios en la mente? Cuando una persona es enemiga de Dios en la mente, lo que produce indefectiblemente, son malas obras. Todo lo que hace es malo. Así parezca bueno, así esté lleno de glamour, así sea sublime para los hombres. Dijo Jesucristo en cierta ocasión, lo que es sublime para los hombres, para Dios es abominación. Esto es lo que piensa Dios de la mente natural del ser humano. Enemiga de Dios, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Alguien podría preguntar, hermano, ¿y en qué consiste esa enemistad? Bueno, esa enemistad consiste en que la mente natural del hombre no convertido, no regenerado, es una mente que es amiga del mundo, amiga de las cosas del mundo, de las modas del mundo, de los vicios del mundo, de los hábitos del mundo. Hermano, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye. ¿Se constituye? Y por eso es que dentro del mundo cristiano se le habla mundanos al que no se ha convertido, porque es amigo del mundo. No que uno quiera denigrar o peyorativamente referirse a la persona, hablar mal de ella, sino que es amigo del mundo. Y mira lo que dice Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago 4, 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esa es la enemistad que está en la mente del hombre natural y que requiere de un cambio. Y ese cambio la Biblia le llama arrepentimiento. Es decir, que llega un momento en que tú dices, Señor, yo reconozco que yo he sido amigo del mundo. Yo he vivido para complacerme a mí. Yo he vivido para satisfacer los deseos de mi carne. Yo he vivido para satisfacer los deseos de mis ojos. Yo he vivido para la vanagloria de la vida. El amor tuyo, Padre, no está en mí. Perdóname, renuncio a eso y a partir de hoy quiero vivir para complacerte a ti, Señor. No para agradarme a mí, sino para complacerte a ti. Eso es arrepentimiento. Hay un cambio en la manera de pensar.
y vas percibiendo tú la vida de otra manera. Muchos llegamos aquí y no creíamos en el infierno. No, yo no creo que un Dios bueno mande a la gente para el infierno. Pero te expones a la predicación, el Espíritu hace y tú te arrepientes de eso y la mente se va siendo renovada y transformada. Y hoy sabes que hay un infierno y que por la gracia de Dios has sido librado de él. Muchos llegamos aquí pensando que la fornicación no era pecado, ¿no? Somos adultos, como lo mencionaba hace un instante. Hay consentimiento, es una relación consentida. Yo no creo que Dios mire eso mal, pero nos expusimos a la palabra, Dios nos convenció y nos arrepentimos y ahora llamamos al pan, pan y al vino, vino. Eso es arrepentimiento, un cambio de mente. Hasta ahí estamos claros. Ahora, eso es en cuanto al griego, pero en el hebreo, en el Antiguo Testamento, también hay un término que se traduce como arrepentimiento. Y miren lo que eso significa en español, para que tengamos la idea completa de lo que es arrepentirse. El término que se usa en hebreo en el Antiguo Testamento, cada vez que se habla de arrepentimiento, significa en español literalmente volverse, retornar, dar la vuelta o dar un giro. Voy a repetirlo. Volverse, retornar, dar la vuelta o dar un giro. Es decir, que aparte del cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio de dirección en tu vida. Tú reconoces, mira, yo iba en esta dirección y le estaba dando la espalda a Dios. Como Él renovó mi mente, ahora yo me arrepiento, yo doy un giro de 180 grados, le doy la cara a Dios, reconozco mi condición y empiezo a caminar en dirección a Él. Eso es arrepentimiento. Entonces empiezas a aborrecer lo que antes amabas, empiezas a aborrecer la taberna, el bar, la discoteca, empiezas a aborrecer el whisky, empiezas a aborrecer el sexo ilícito. Pero ¿quién hace eso? Solo empieza a producir el Espíritu dentro de ti y empiezas a amar el leer las escrituras, el escudriñarlas, empiezas a amar la oración, empiezas a amar el congregarte, se empieza a producir una alegría y un gozo cuando de tus finanzas tú sacas para cooperar con el avance del reino. Entonces la gente que te está viendo, que te conocieron, se dan cuenta que hay un giro, que diste un giro. Oye, pero ya Joao no cuenta chistes vulgares. Ya Joao no participa con nosotros de los fines de semana de parranda. Ya Joao no se tira una canita al aire. Dieron un giro. Eso es evidencia de que hay arrepentimiento. Entonces es un cambio de mente, pero también es un giro en la dirección y en el sentido en el que yo estoy llevando mi vida. Ese es un prerequisito para yo poderme bautizar. Ese es un prerequisito para yo poder recibir la fe, para creer en el evangelio. Ese es un prerequisito para que Dios me pueda perdonar, pasar por alto todas las maldades y travesuras que yo hice, sean estas las que fuere, si el arrepentimiento es genuino. Ese es prerequisito para que el Espíritu Santo venga dentro de mí y yo lo pueda recibir. Hay un último dato que te quiero dar. ¿Para qué? Porque no lo podemos cubrir todo en los minutos que se nos han asignado. Pero el verdadero arrepentimiento, mis hermanos, dice la palabra que es para con Dios. Diga para con Dios. O sea que Dios tiene que estar en el asunto. Vete a Hechos capítulo 20, verso 20. Verso 20, Hechos 20, 20. Dice, este es el apóstol Pablo, dando testimonio de lo que ha sido su llamado y cómo él ha cumplido con lo que Dios le dijo. Dios le dio instrucciones de cómo tenía él que conducirse en su misión, qué tenía que predicar. Y él lo cumplió y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás viendo cómo se confirma el orden? Primero el arrepentimiento y después viene la capacidad para tener fe. Pero el arrepentimiento es para con Dios. Hermano, ¿y qué quiere decir eso?
Mi hermano, que hasta que yo no reconozca que con mi estilo de vida, mi pasada manera de vivir, al primero que yo ofendí, al primero que yo agravié, al primero que irrité, fue a Dios. Si yo no reconozco eso, ahí no puedo hablar de arrepentimiento. Puede haber remordimiento, decíamos el viernes, cuando yo reconozco que yo hice una acción contra alguien inocente. Oye, dañé a tal persona que no se merecía que yo le hiciera eso, me remuerde la conciencia. Pero si tú en ese momento no piensas en Dios y no lo metes en escena, eso queda hasta ahí. Después tú te buscarás una forma de apaciguar tu conciencia, de silenciarla y listo, ya eso pasó. Y nada de cambio, nada de un giro, porque eso no es arrepentimiento. Yo puedo lamentarme, me puede pesar una decisión equivocada que yo tuve, un pecado. ¿No? ¿Cómo me pesa haber invertido en ese negocio? Pero por avaricia. Entonces no reconoces que fue por avaricia, porque no estás pensando en Dios. Entonces te pesa, lamentas haber cometido esa falla. Pero eso tampoco es arrepentimiento. Cuando el peso de esa mala decisión es levantado de sobre ti, tú sigues siendo el mismo avaro, si fuera el caso de la persona que estamos hablando. ¿Cuándo es arrepentimiento? Cuando yo reconozco que cada una de estas decisiones no dañaron solamente a las personas involucradas o a mí mismo, sino a Dios de primero. Diga, a Dios de primero. Cuando yo reconozco que a Dios es al que he ofendido con mi forma de vivir, que son sus leyes las que yo he violado, que es su amor el que he estado rechazando constantemente, porque me predican, me invitan y yo rechazo y rechazo. ¿A quién rechazo? Al que me invita. No, estoy rechazando a Dios mismo. Que es la ira de Dios la que yo he desatado y que es el juicio de Dios al que me voy a enfrentar si yo no me arrepiento. Es para con Dios el arrepentimiento. Lo demás es remordimiento, lo demás es pesar, que lo puede experimentar uno porque uno es un ser emocional. Pero si Dios no está en la ecuación, no podemos hablar de arrepentimiento. Quiero terminar con dos ilustraciones de la Biblia de que esto es así. Y con esto concluimos. Lucas capítulo 15, verso 17. Esta es la parábola que contó Jesucristo acerca del hijo pródigo. Había un hombre que era cómodo, tenía propiedades, hacienda, tenía ganado y tenía 2 hijos. Y un día el menor, como decimos aquí en la costa, el pechichón, el mimado es el término, el consentido, le dice de buenas a primeras: papá, yo necesito que tú me des mi parte, la parte de mi herencia que me corresponde. Normalmente la herencia no se da mientras el padre está en vida, pero bueno, él la exigió y se la dieron. Y dice que pasados algunos días él se fue a una provincia lejana a vivir perdidamente, a tomar whisky, a tomar licor, con prostitutas, dice la Biblia, con rameras. Y tú sabes que una persona puede tener muchos millones, pero ese estilo de vida no hay bolsillo que aguante. En breve él despilfarró todo y quedó en las tablas, digan las tablas. Y vino una gran hambre a esa región. Y él no tenía cómo comprar comida, no tenía recursos de ningún tipo. Hizo que lo emplearan cuidando cerdos. Y dice que tal era la necesidad que él tenía y la escasez, que él deseaba comer de las migajas, de los desperdicios de los que se alimentaban los cerdos. Y todo eso Dios lo utilizó para producir lo que tú vas a ver ahora. Dios produjo arrepentimiento en él. Cuando él reconoció que antes de ofender a su papá terrenal había ofendido a Dios. Mira lo que dice el verso 17. Y volviendo en sí, dijo, eso cuidando a los cerdos, o sea, recapacitó, reaccionó, cayó sobre él un poder de convicción de pecado. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, ese es el padre terrenal al que le había pedido la herencia, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia.
Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es arrepentimiento, porque él entendió que contra el primero que había pecado había sido contra el que está en los cielos, contra Dios. Y hubo un giro, porque él estuvo tan dispuesto al cambio que dijo: hazme un siervo, hazme un esclavo tuyo, ya yo no merezco que tú me llames hijo. Pero ¿qué se encontró? No se encontró un padre legalista, se encontró un padre que le pasó por alto los tiempos de su ignorancia, porque él vivió en ignorancia en esos días. Y es lo que Cristo está dispuesto a hacer con todo aquel que se arrepiente de verdad. Y el segundo caso está en el Antiguo Testamento, el rey David, un caso famoso, tristemente célebre. Salmo 51, David era un rey de Israel, dicen que el más grande rey que ha tenido Israel, y en cierta ocasión incurrió en un pecado que es triste. Incurrió en adulterio y participó intelectualmente de un asesinato. Y por meses él tal vez sintió remordimiento, tal vez sintió pesar por lo que había hecho. Pero no fue hasta cuando Dios le envió un profeta con una palabra contundente que destapó su pecado. Dios le dijo: yo he visto lo que tú has hecho. Él cayó en una profunda convicción de pecado y se arrepintió. Y miren lo que él reconoce cuando se arrepiente. Verso 3, Salmo 51, 3. Dice, este es David arrepintiéndose: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El que lee la historia que está por allá, creo que en el primer libro de Samuel, dirá: pero será, él pecó contra Betsabé, él pecó contra el pobre Urías, esposo de Betsabé, quien murió a causa del pecado. Sí, está bien, él pecó contra ellos, pero él reconoció, porque se arrepintió con el arrepentimiento bíblico, que al primero que había ofendido y contra el primero que había pecado había sido contra el Dios del cielo. Eso es arrepentimiento. Y David más nunca incurrió en eso. Cuando hay un arrepentimiento genuino, mis hermanos, se cumple lo que citaba Dios por boca de nuestro pastor hace un instante: las cosas viejas pasaron, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas. Ese es el ofrecimiento que Cristo tiene para nosotros en esta mañana. Una mañana de examen, una mañana donde reflexionamos, hacemos, miramos introspectivamente y vemos si hay áreas que todavía no hemos rendido al Señor. Y que Él nos ayude y que nos conceda la gracia de poder arrepentirnos como Él lo ha establecido. Mis hermanos, esta es la palabra que el Señor tenía para nosotros en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos enseña. Dáselo más fuerte, más fuerte. Al que pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero que ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.